Bien, comenzamos entonces la lección número 8 de los videos, la serie de Prashant Iyengar de educación en el yoga. Namaskar, all of you, for this new session on education in yoga, through yoga, by yoga, about yoga. Bien, saluda y dice Namaskar, que es un saludo, ¿no?, a todos en esta nueva sesión de educación en yoga, a través del yoga y, de nuevo, by y through es similar, también es a través o en yoga. This is so paramount in classical approach to yoga, rather than the modern approach to yoga, which is quite consumeristic. Dice que esto es importante en términos del acercamiento clásico al yoga, en vez de un acercamiento moderno que es mucho más relacionado al consumismo. Anyway, well, De cualquier manera, continúa. last couple of sessions we were delineating more on the theory and philosophical aspects of yoga. Dice que las últimas sesiones ha estado delineando sobre los aspectos teóricos y filosóficos de yoga. But today let's embark upon the practical aspects of it. Pero hoy día se va a embarcar en la parte práctica del yoga. So get prepared to be doing. Entonces prepárense para hacer. Pueden estirar su mat. Getting into some asana as now we commence. De hacer algún tipo de asana, ¿ok? Para comenzar. The point is, I be telling you how postures are not yoga. El punto es que nos ha estado diciendo cómo las posturas no son yoga. Now, today we would like to highlight how, what we do, how yoga can come in there. Entonces hoy día va a resaltar el qué hacemos y cómo el yoga puede entrar en eso que hacemos. How yoga can be coming in our postures to make the postures yogasanas. Cómo el yoga puede entrar en nuestras posturas para convertir a las posturas en yogasanas. So rather than going by negative analysis as to what is not yoga, why something is not yoga, why postures are not asanas. Dice que en vez de entrar en un análisis negativo de por qué no es yoga o algo no es yoga, por qué las posturas no son yoga. Why posture is not yoga. Now let's try to have a positive approach in understanding how, where, when yoga comes in. Entonces tengamos un acercamiento positivo para entender cómo, dónde y de qué manera el yoga entra. Even in those postures, the postures themselves become yogasanas. Incluso en las posturas o en esas posturas, las posturas mismas se convierten en yogasanas. And at this point in time, I want you to be clear about the mix-up between asanas and postures. Y en este punto en el tiempo quiere dejar claro sobre esta mezcla entre asanas y posturas. Postures are major requisition for asana, however, they are not asana by themselves. Dice que las posturas son un requisito mayor o principal en las asanas, y sin embargo no son asanas por sí mismas. So let's see how asana can come in and how, in what form the yoga comes. Entonces observemos cómo las asanas entran en esto y de qué manera el yoga viene. For you and me neophytes, Para ti y para mí, neófitos, where yoga is not really actualized. Perhaps yoga is not even traced. donde el yoga realmente no está actualizado, incluso es posible que el yoga no sea trazado.
we don't trace yoga in what we do perhaps. que puede ser que no tracemos el yoga en lo que hacemos. Let's see how yoga comes in. Veamos cómo el yoga viene o entra en esto. So get into position. I Entonces pueden hacer una posición, una postura. would suggest you to get into Shirshasana. Les sugiere que se ubiquen en Shirshasana. Yo no lo puedo hacer porque para poder ir haciendo la traducción, pero ustedes pueden hacerlo. Salamba Shirshasana. Salamba Shirshasana. Alternately, somebody can be going for Utthita Hastapadasana, Padanushtasana, Utthita Hastapadana as you call it. Y dice que pueden ir a Utthita Hasta Padasana o Padangushtasana, Utthita Hasta Padangushtasana, como es llamada. Or simple sitting Bharadvajasana. O simple, la postura de sentado simple Bharadvajasana. I've opened out these options because some of you may not be able to go for Shirshasana for the sake of study. Y abre esas opciones porque puede que algunos no puedan hacer Shirshasana con el propósito de estudiar. So therefore, I give an option of a standing position such as Utthita Padasana, or as you call it, Utthita Padanushtasana. Dice que entonces da la alternativa de Utthita Hasta Padasana, o como nosotros le llamamos, Utthita Hasta Padangushtasana, o Bharadvajasana. Or Bharadvajasana. So get into your positions. Entonces, entren en sus posturas. And I won't be suggesting change of sides. No va a estar sugiriendo cambios de lados. You will be doing on your own, like in Bharadvajasana and Utthita Hasta. Ustedes van a estar haciendo por sí mismos en Bharadvajasana y en Utthita Hasta. You will be changing on your own. Van a estar cambiando por ustedes mismos. In Shirshasana, you can be staying straight for some time, for some while. En Shirshasana te puedes mantener en la posición derecha por un tiempo. And then you can be also proceeding to variations on your own. Y luego puedes proceder a variaciones por tu cuenta. So get into your positions. Entonces establezcanse en sus posiciones. So the moment we get into the posture, we become posture aware. El momento en que entramos en la postura nos convertimos o nos volvemos conscientes de la postura. We become posture aware, posture conscious. We become posturally active. Nos convertimos posturalmente activos. And we try to get our posture position, Y tratamos de obtener nuestra posición de nuestra postura, proper position. una posición apropiada. So go for that. Where Entonces, hagan eso. you are body aware, body active, body sensitive, body mobile. Donde están con la conciencia corporal, activos corporalmente, sensibles corporalmente, con movilidad corporal. And that's how we commence our postures. Y esa es la manera en que comenzamos nuestras posturas. So now, I would call this as being in position. You are in a position. Entonces, a esto lo va a llamar estar en una posición. Through a posture or position of a posture. A través de una postura o la posición de una postura. Now, in what way the yoga comes in here? ¿De qué manera el yoga entra aquí? The indoctrination is to just be doing the posture where you are scleromuscular aware. El adoctrinamiento es simplemente entrar en una postura donde te vuelves consciente de la postura. Ok, vale. Entiendo la pregunta. Me piden que haga alguna opción, que muestre las opciones de postura. Bien, hago la pausa entonces para mostrar las opciones. ¿Bien? Entonces, Shirshasana. Voy a hacerlas todas, simplemente con el propósito de dejarla
de poder aclararlo. ¿Bien? Shirshasana creo que es la más evidente de todas, al menos de poder tener alguna claridad al respecto. Parado de cabeza. ¿Bien? Quien hace parado de cabeza lo puede intentar, sobre todo si es de larga permanencia, si puedes hacerlo de forma permanente, por un rato. Después descansas y seguramente la extensión de tiempo luego la irá aclarando, o simplemente pueden cambiar de postura. ¿Bien? Si es que la permanencia no es mucha, puedes hacerla y después hacer alguna de las otras alternativas. Otra que él sugirió, si es que están en la postura pueden soltarla para que vean esto y después continúen. Otra que sugirió el Utthita Hasta Padangusthasana, que sería la alternativa hacerlo con una altura, apoyar el pie, de nuevo para poder generar una larga duración. Y si puedes apoyar tus manos, mejor. Y así te puedes quedar en la posición. Piernas estiradas. La altura de las manos depende, obviamente, de hacia dónde puedas moverte. Más arriba, más abajo, según la superficie que tengas disponible. Esa es Utthita Hasta Padangusthasana. Y luego, Bharadvajasana puede ser hecha tanto con una silla como en el suelo. En la silla te puedes sentar de lado hacia el respaldo de una silla, cualquiera, y giras. Giras hacia el respaldo de la silla. Esa sería una opción de Bharadvajasana en silla. Bharadvajasana sentado, las piernas hacia un costado, puedes ocupar una altura, giras hacia el lado opuesto de las piernas dobladas. ¿Ok? Esas son las opciones de posturas para quien necesita tener claridad al respecto de eso. ¿Vale? Ahora seguimos con la traducción. Pueden retomar ustedes su posición quien estaba haciéndola. Entonces, you carry out certain biomechanics. You activate your body matter, muscles. Entonces en la postura uno lleva a cabo ciertas biomecánicas, acciones biomecánicas, activan el cuerpo, la materia corporal, los músculos, Joints, bones, skin, flesh, all body matter. Las articulaciones, los huesos, la piel, la carne, toda la materia corporal. We try to activate it, put it into position. Tratamos de activarla, ponerla en posición. Properly. And we go on correcting it, improving it, evolving it, adjusting it. La ponemos en posición apropiadamente y luego la vamos corrigiendo, mejorando, evolucionando, ajustando. So anyway, reach a workable posture, which will take some time. Entonces alcancen una postura trabajable, lo que puede tomar un tiempo. Now, how does the yoga commence here? Ahora, ¿cómo el yoga comienza aquí? For us, at neophytes level, become connected in limbs and trunk. Para nosotros, que somos neófitos o en el nivel de un neófito, conéctense en los miembros, piernas y brazos y en el tronco. Become connected in limbs and trunk. Conéctense en troncos y miembros. Become connected between lower body and upper body, back body and front body. Conéctense entre el cuerpo inferior, cuerpo superior, cuerpo posterior, cuerpo frontal. Surface body and inner physical body. Cuerpo superficial y el cuerpo físico interno. So establish these connectivities, get connected. Establezcan estas conectividades. Conéctense. Between one part of the body and other parts of the body. Entre una parte del cuerpo y otras partes del cuerpo. Each and every part of the body with every other parts of the body. Una y cada parte del cuerpo con cada una de las otras partes del cuerpo. So get connected. Conéctense. So this connectivity, getting connected,
is also one of the connotations of yoga. Entonces esta conectividad, este conectarse, también es una de las connotaciones del yoga. There are several connotations to word yoga. Hay variadas connotaciones con respecto al yoga. There are so many compatible connotations, suitable connotations at different hierarchies. Hay muchas connotaciones compatibles y apropiadas en diferentes jerarquías. The connotations would change. So at our Y en esas diferentes jerarquías las connotaciones van a cambiar. hierarchy, let's get connected Entonces en nuestra jerarquía, between limbs and trunk, conectémonos entre los miembros y el tronco, between back and front, entre el atrás y el adelante, between outer and inner physical body matter, entre la materia física interna y externa, between the sides and back, entre los lados y el frente y los lados y el atrás. So let's get connected. Entonces conectémonos. Then let us get connected between our breath and body. Luego conectémonos entre la respiración y el cuerpo. The breath and breathing with our body matter, body parts, body aspects, body La respiración y el respirar con nuestra materia corporal, las partes de nuestro cuerpo, los aspectos de nuestro cuerpo, facets, body factors. las facetas de nuestro cuerpo, los factores de nuestro cuerpo. Let's get connected between the mind awareness and body. Conectémonos entre la conciencia mental y el cuerpo. So the body, mind, breath, these three things are coming together. Entonces el cuerpo, la mente y la respiración, estas tres cosas, vienen a reunirse o a estar juntas. And they are getting connected, and we try to create a network. Y se conectan y tratamos de generar una red de conexión Between body, mind, breath, entre la mente, el cuerpo y la respiración. body, mind, breath, senses, Cuerpo, mente, respiración y sentidos. body, mind, breath, senses, organs. Cuerpo, mente, respiración, sentidos y órganos. So progressively, let's get better and more connected Entonces conectémonos mejor y mejor y más between body, mind, and breath. entre el cuerpo, la respiración y la mente. When they are mutually connected with each other, they have different work culture. Cuando están mutuamente conectados entre ellos, tienen una cultura de trabajo diferente. They have different activity culture. Tienen una cultura de actividad diferente. So this is the aspect of literacy. This is the aspect of education. Get educated. Entonces, estos son los aspectos de la literacidad, son los aspectos educacionales. Entonces, eduquémonos. What does the breath do now in your position? ¿Qué es lo que hace la respiración ahora en tu posición? Let me remind you, you'll be changing your sides as and when you need. Permítanme recordarles que pueden cambiar de lados cuando lo necesiten. And now try to incorporate what I'm trying to say, Entonces ahora traten de incorporar lo que trato de decir and see how the theory is being fit into practicals of yoga. cómo la teoría puede ser ajustada en los aspectos prácticos del yoga. So how does the body work when it is associated with rest of the body? One ¿Cómo es que el cuerpo trabaja cuando está asociado al resto del cuerpo? part of the body with other parts of the body. Una parte del cuerpo con otras partes del cuerpo. In connected conditions, even we work differently. En condiciones conectadas, incluso nosotros trabajamos de manera distinta. We work differently, manifest differently in different connectivities. Nosotros trabajamos distinto, nos manifestamos de forma distinta en diferentes conectividades. So any part of the body will work differently by connectivity with other parts of the body.
Entonces cualquier parte del cuerpo va a trabajar de manera diferente al conectarse con distintas partes del cuerpo, Association with other parts of the body. cuando se asocia con otras partes del cuerpo. Related conditions to other parts of the body. Condiciones relacionadas con otras partes del cuerpo. So also the breath. También la respiración. Breath will work differently rather than breath just working as a respiratory process. La respiración va a trabajar distinto, en vez de solo la respiración como trabajando como un proceso respiratorio. It is more active force within. Es más una fuerza activa adentro. The breath is internal cognitive organ, internal cognitive organ, internal sensitive organ. La respiración es un órgano conativo, es un órgano interno cognitivo, es un órgano interno sensitivo, Internal perceptive organ. es un órgano interno perceptivo. So from motor activity to ideomotor activity, the breath will contribute. Entonces, de una actividad motriz a una actividad idiomotriz, la respiración va a contribuir. The mind will similarly contribute. La mente similarmente va a contribuir. In associated conditions with the breath and body, En condiciones asociadas con la respiración y el cuerpo, try to understand how the mind works. traten de entender cómo la mente trabaja. Otherwise, in the temporal condition, empirical condition, De otra forma, en las condiciones temporales o condiciones you empíricas, can imagine what the mind does. podemos imaginar lo que la mente hace. Mind thinks, mind perceives, mind feels, mind senses. La mente piensa, la mente percibe, la mente siente, la mente es sensorial, Mind imagines, mind recalls. la mente imagina, la mente recuerda. So mind does so many functions. Entonces la mente hace tantas funciones: Perception, cognition, sensation, percepción, cognición, sensación, memory, recollection, imagination. Mind can go to the past and can go to the future. memoria, recolección, imaginación. La mente puede ir hacia el pasado o también puede ir hacia el futuro. So we can understand how the mind works in a temporal plane, in the empirical world. Entonces podemos entender cómo la mente trabaja en el plano temporal, en el mundo empírico. Now here how the mind works while it is associated with the body. Ahora aquí podemos saber cómo la mente trabaja cuando está asociada con el cuerpo. All the body, mind, breath, senses, etc. will become mutually compatible. La mente, el cuerpo, la respiración, los sentidos, etcétera, se van a convertir en mutuamente compatibles, mutually becoming benefactors and mutually becoming beneficiaries. mutuamente convertirse en benefactores y mutuamente convertirse en beneficiarios. Now this is the aspect of literacy and education. Ahora, este es un aspecto de la literalidad y la educación. How each one of them is working as a benefactor. Y cómo cada una de estas partes puede convertirse o trabajar como un benefactor. How each one is working as a beneficiary. Cómo cada uno trabaja como un beneficiario. What are the gives and takes in body, mind, and breath? Cómo es el dar y recibir en el cuerpo, la mente y la respiración. In case of posture, we merely do it. En el caso de la postura, simplemente la hacemos. Voy a revisar acá un mensaje. Vale. Seguimos. Posture has to be done. La postura debe ser hecha. Now mark here. There's the interaction. They interact. Ahora, deben hacer una marca aquí. Hay interacción. Estas partes interactúan. They become mutually considerate. Se convierten en mutuamente consideradas.
When you are considerate with a person, you have a kind of thought process. Cuando eres considerado con una persona, tienes un tipo particular de proceso de pensamiento, Which won't be there if you are inconsiderate about that person. que no estaría presente si es que fueras inconsiderado con esa persona o desconsiderado con esa persona. So when body, mind, breath are mutually considerate, how do they work? Entonces, cuando el cuerpo, la mente y la respiración son mutuamente considerados entre sí, ¿cómo trabajan? What do they do? ¿Qué es lo que hacen? So this is an aspect of education. We have to get educated in the realm of our own embodiment. Entonces, este es un aspecto de la educación. Debemos educarnos en el reino de nuestra propia corporalidad. So the yoga here comes for us in the form of getting connected. Entonces, el yoga viene aquí de la forma en que nos podemos conectar, Becoming mutually related. donde nos podemos convertir y estar mutuamente relacionados, Becoming mutually activating each other, convertirnos mutuamente activados o activarnos mutuamente entre nosotros o entre estas partes nuestras, activators of each other, activadores entre sí, activated by each other. activados entre sí. There are dispensations and receptions. Hay dispensaciones y recepciones, There are gives and takes, and not just doings. hay dar y recibir y no solo hacer. In posture, there is merely doing. Mientras que en la postura, eso es en el asana, yogasana, pero mientras en la postura está solamente el hacer. Have you done here? Have you done that? Have you done this? Have Has hecho aquí, has hecho ahí, has hecho you done esto, that? So it's all doing and doing has hecho esto, has hecho aquello. and doing. Entonces no solamente hacer, hacer y hacer. Whereas in asanas, now we will come across this Mientras que en asana, condition that they are working for each other, mutually for each other. en el asana uno se va a encontrar con que están estas condiciones en que se está trabajando entre sí, mutuamente entre sí, They interact. e interactúan. They have interplay. Tienen una relación, ¿no? una interacción. When they are related to each other now, Cuando están relacionados entre sí, the relationship is being actualized, is being encouraged, la relación está siendo actualizada, la relación está siendo estimulada. and when that relationship is encouraged, the other day I said we are quite atrocious. Cuando esta relación está siendo estimulada, el otro día dije que somos bastante atroces. We want all of them to be related to us, but we don't want them to be mutually related. Que queremos que todas estas partes, cuerpo, mente, respiración, estén relacionadas con nosotros, pero no queremos que estén relacionadas entre sí. Which is an atrocity. Y esto es una atrocidad. I see how we are going for fraternity. Ahora, vean cómo podemos ir por la fraternidad. Affiliations are established, Las afiliaciones son establecidas. and therefore they start working for each other. Y de esa manera empiezan a trabajar entre ellas. That is also a connotation of yoga. Y esto también es una connotación del yoga. When they work for each other, Cuando trabajan una para la otra, when our things are working for our things, that is also a connotation of yoga. cuando nuestras cosas están trabajando para nuestras cosas, eso también es una connotación del yoga. When you are working for your things and your things are working for you, when Cuando tú estás trabajando para tus cosas, cuando tus cosas están trabajando para ti, you are working for things in you, cuando tú estás trabajando para cosas en ti, things in you are working for you, y las cosas en ti están trabajando para ti, things in you are working for yours. cuando las cosas en ti están trabajando para
para tus cosas o para lo tuyo, this kind of associated condition, affiliated condition, also is connotation of yoga at our hierarchy. estas condiciones asociadas, estas condiciones afiliadas, también es una connotación en el yoga, en nuestra jerarquía. Again, remind you, you will go for going for your own changes. De nuevo les recuerdo que ustedes hagan sus propios cambios, Change of sides. los cambios de lado en las posturas o las asanas. Now in asanas, we are not just supposed to be doing. Ahora, en las asanas no suponemos simplemente el hacer. We are supposed to be staying. Se supone que debemos permanecer, We are supposed to be maintaining. se supone que debemos mantener, And I have told you about the fourth path, y ya les he dicho sobre todo este camino, doing, staying, maintaining, hacer, mantener, quedarse, efficacy, access, penetration, freedom, intensity, freedom, getting settled condition. la eficacia, el acceso, la penetración, la libertad, la intensidad en la libertad, obtener condiciones de permanencia o de establecimiento. So those are negotiations. So Esas son now negociaciones. have these points and requisition list. Entonces, tengan estas listas de puntos y requisitos That you are not just supposed to be doing what you are doing. de que no solamente se supone que deben estar haciendo lo que están haciendo, You are supposed to be staying in what you are doing. se supone que deben quedarse en lo que están haciendo. You are supposed to be maintaining. Se supone que debes estar manteniendo. You are supposed to develop efficacy, Se supone que debes desarrollar eficacia, intensity, intensidad, access, acceso, freedom, and then settled condition. libertad y luego la condición de establecerse. So proceed for all these on your own. Entonces procedan en búsqueda de todo esto por su cuenta. Now I want you to have a spinal paradigm. Ahora quiero que tengan el paradigma espinal, Back paradigm. el paradigma de la espalda. As if the back is generator of body activities, Así como la espalda es generadora de actividades del cuerpo, precisely associated body activities, precisamente actividades asociadas del cuerpo, associated mind activities, actividades asociadas de la mente, associated breathing activities, breath activities. actividades asociadas de la mente y de la respiración. So the spine should be foretold. Entonces, la columna debe ser voy a rápidamente buscar el vocabulario para no quedar una portilla, tronera, una pequeña ventana exterior, una ventanilla. Entonces, la columna debe ser una ventanilla. For that porthole, you must have your observations in place. Y desde esa ventanilla deben tener sus observaciones en lugar. Now decipher the process. Ahora, descifren el proceso. Unlike in asanas, which is just doing, En vez de las asanas, que es solo hacer, correcting, perfecting, accomplishing. hacer, corregir, perfeccionar y lograr, Now watch here. ahora observen aquí. You are not only doing, you are observing. No solo estás haciendo, estás observando. There is much to observe when body, mind, breath, senses interact internally. Hay mucho que observar cuando el cuerpo, la mente, los sentidos, la respiración interactúan. So the spinal column is becoming like an observatory. Entonces la columna espinal se convierte en una especie de observatorio To observe
the body, mind, breath interactions in that place. para observar las interacciones entre el cuerpo, la mente y la respiración. So, in an asana, we are creating an observatory. Entonces, en las asanas estamos creando un observatorio, Then we are creating a un laboratorio, perdón, o observatorio, me parece que dijo. laboratory. Asanas are not merely done by technical prescriptions. Entonces estamos creando un laboratorio y que las asanas no son meramente hechas por prescripciones técnicas. We come across this fact that we will have to customize, devise each day, every day, every Entonces nos cruzamos con este hecho de que debemos personalizar, generar cada día y uno y cada día time. So there has to be experimentation. y en cada momento. So there is also a laboratory, a spinal laboratory. Entonces debemos también poder experimentar. Entonces tiene que haber un laboratorio, el laboratorio de la columna o espina For asana. para el asana, Spinal observatory for asana. el observatorio espinal para el asana, Spinal laboratory for asana. el laboratorio espinal para el asana, Then spinal academy for learning. la academia espinal para el aprendizaje. Because in asanic processes, as I told you, there are two channels. Porque en los procesos asánicos, como les dije, hay dos canales. Doing, staying, maintaining intensity, access, efficacy, freedom, getting settled. El hacer, quedarse, mantener, intensidad, acceso, eficacia, libertad, establecerse. There's another track that we need to be trading with. Hay otro camino en el cual también nos tenemos que entrenar. Is doing, learning, studying, understanding, El hacer, aprender, estudiar, comprender, comprehending. entender, comprender. Otherwise, without that, you won't be experimenting. De otra forma, sin eso no vamos a estar experimentando. Even in observatory processes, you don't just observe. Incluso en los procesos observatorios, no solamente observamos. Observations give you some perceptions, Las observaciones te dan percepciones and by that you learn. y a través de eso aprendemos You have scope to study. y tenemos un espectro para estudiar. So, on the other channel of asana, Entonces, en el otro canal de asana, negotiation of an asana, en las negociaciones del asana, you are doing, learning, studying. estamos haciendo, aprendiendo, estudiando. There is observatory for you to facilitate the process. Hay un observatorio dentro de nosotros para facilitar el proceso. There is an academy for you to facilitate the process. Hay una academia para nosotros para facilitar el proceso. There is a laboratory for you to facilitate the process. Hay un laboratorio para nosotros para facilitar el proceso. So there are lab processes, observatory processes, academy processes. Entonces está el proceso del laboratorio, observatorio, académico, Rather than specific set of techniques which en vez de un set específico de técnicas is there for postures. que está presente para las posturas. So identify the educative material that you have from the spinal porthole in your position, in your asana. Entonces, observemos este material que tenemos desde el punto de vista de la ventanilla espinal en nuestra posición, en nuestra asana. So the body processes must be generated by the spine, from the spine, through the spine. Entonces el proceso del cuerpo debe ser generado por la columna, desde la columna, a través de la columna, In the spine,
en la columna, by the spine, with the spine. por la columna, con la columna. Then I say spine, spine and back, both. Y cuando digo columna o espina, es la espina y la espalda, ambas. The breathing process is also initialized by back and spine. El proceso respiratorio también es iniciado por la espalda y la columna. Watch how much the back and spine is a breathing organ. Observa cuánto la espalda y la columna son un órgano de respiración. How much it is conditioner of your breath and breathing. Cómo es un condicionante para tu respiración y el respirar. So also the mental processes, Así también los procesos mentales. sensation, perception, cognition, Sensación, percepción, cognición, thought. pensamiento. It is also generated in the spinal breed. También es generado por esta naturaleza espinal. It is spinal breed of thought process. Es la raza espinal para el proceso de respiración. So it is spinal breed of breathing process. It is spinal breed of physical processes. Es más que raza, casta, variedad, breed, ¿no? Engendro, producción, reproducción, digamos producción, ¿no? Es la producción de los procesos físicos, de los procesos corpóreos, Corporeal processes. So watch how the things are taking place. Entonces observen cómo estas cosas van tomando lugar. Now identify that there is a weave of activity and thought. Entonces identifiquen que hay un entramado de actividad y pensamiento. Are you merely activating and in an activity in your Shirshasana or your Bharadvajasana or your Utthitastha? ¿Hay sola actividad o actividad interna en tu Shirshasana o en tu Bharadvajasana o en tu Utthita Hasta? No. There is invariably, because of your awareness, sensitivity, observations, you have a state of mind. Invariablemente, debido a la conciencia, la sensibilidad o sensitividad a las observaciones, obtienes o tienes un estado mental. The state of mind, as I said in the last lesson, El estado mental, como dije en la última lección, invariably has some underlying thought. invariablemente tiene un pensamiento subyacente. You cannot have a mental state without a thought pattern, No puedes tener un estado mental sin un patrón de pensamiento, without a thought content. sin un contenido de pensamiento. You can't be thoughtlessly in a good state of mind. No puedes estar sin pensamiento en un buen estado mental. You can't be in a thought, cannot be thoughtlessly in a negative state of mind. No estás sin pensamiento en un estado mental negativo. If it's a negative state, positive state, desirable state, undesirable state, claimant state, inclaimant state, there is no. Si estás en un estado de pensamiento negativo, en un estado de pensamiento positivo, You can't be in a thought, cannot be thoughtlessly in a negative state of mind. If it's a negative state, positive state, en un estado deseable, indeseable, clemente, inclemente, desirable state, undesirable state, claimant state, inclaimant state, there is always a thought present there. siempre hay un pensamiento presente ahí. There's a thought process. Hay un pensamiento y por lo tanto hay un proceso de pensamiento. So try to understand the thought process Entonces traten de entender el proceso de pensamiento that is in place. que está tomando lugar. So you are not merely in a posture. Entonces no estás meramente en una postura. You are structuring your mind, Estás estructurando tu mente, mindset,
consciousness, Tu estado mental, state of mind is being tu estado mental, tu conciencia, structured. tu estado mental está siendo estructurado. And when you go through different phases of asanas, on one channel of doing, staying, maintaining, Y cuando vas a través de diferentes fases de las asanas, o a través de un canal del hacer, quedarse, mantener, etc. The second channel of doing, learning, studying, comprehending, understanding, analyzing, el segundo canal es el de entender, aprender, estudiar, comprender, entender, analizar, synthesizing, sintetizar. mark the thought process. Marquen el proceso de pensamiento aquí. So understand, as I said the other day, Entonces entiendan, como dije el otro día, that it's a weave of activity process and thought process. que es un entramado de procesos de actividad y procesos de pensamiento. Try to become aware of the activity process and thought process. Traten de convertirse o volverse conscientes de los procesos de actividad y los procesos de pensamiento. Activity weave, the activity thread in the weave, El entramado de actividad o ese hilo de actividad en el entramado and the thought thread in the weave. y el hilo de pensamiento en el entramado. Because in textiles, the fabric is always a weftage. Porque en los tejidos, ¿no? En el textil, la fábrica siempre, weft age, voy a buscar el concepto para poder traducirlo bien. Fabric is always a weft age. Dice que la trama siempre tiene una edad, pero no me queda tan claro que sea ese el concepto. Vamos a seguir a ver si se entiende mejor. Weave of horizontal and vertical threads. Bien, que la trama, el entramado tiene hilos horizontales y verticales. So these are two threads which have activity and thought. Entonces estos son dos hilos que tienen actividad y pensamiento, We shall weave an asanic position, que se van a entramar en una posición asánica, condition, state, caliber, una condición, estado, calibre asánico, etc. etc. So clearly activity process will not give you graduation in your posture. Entonces, solamente el proceso de actividad no te va a graduar en tu postura. The thought fabric is also important. El tejido, ¿no? o la materia de pensamiento también es importante. As a matter of fact, thought fabric is more important De hecho, la materia de pensamiento es más importante for you to be graduated in your asana. para poder graduarte en tu asana. That is implied in an asana. It's not just activity improved, corrected, Eso está implicado en el asana. No es solo actividad, mejorar, corregir, adjusted, set right, monitored, under scrutiny, but the thought process as well. el ajustarse, el corregirse y establecerse bien, monitorear, ponerse bajo escrutinio, sino que el proceso de pensamiento también es importante. Now, while you are doing this packified Shirshasana or Bharadvajasana, Entonces, mientras hacen este espaldarizado, este Shirshasana espaldarizado o Bharadvajasana espaldarizado, if I may say so, si es que me permiten decirlo, understand how the mind is participating, entiendan cómo la mente está participando, how the mind is receiving, cómo la mente está recibiendo, how the mind is dispensing. cómo What la mente está dispensando, is the activity of the mind? cuál es la actividad de la mente, What is the profile of the mind? What is cuál es el perfil de la mente, the function of the mind? cuáles son las funciones de la mente, Because it is working internally for other aspects of you.
porque está trabajando internamente para otros aspectos tuyos. It's not only working for your body, it is working for your breath, breathing. No solamente está trabajando para tu cuerpo, también está trabajando para tu respiración, It is working for your all mental functions. está trabajando para todas las funciones mentales. So the spine or back being locus of or sprout hole of awareness, consciousness, Entonces la espina o la espalda, siendo el punto de enfoque de la conciencia, de la atención consciente, consciousness flow, del flujo de conciencia, it will address the mind also. va a dirigir a la mente también. So find out how the thought process is different. Entonces entiendan o descubran cómo el proceso de pensamiento es diferente. When it is body set addressal, Cuando es un conjunto de direcciones del cuerpo, how is the thought process when it is a breath set addressal? cómo es el proceso de pensamiento cuando es un conjunto de direcciones de la respiración, How is the thought process when it is mind set addressal? cómo es el proceso de pensamiento cuando es un conjunto de direcciones de la mente. And understand that much activity also will be changing. Y entiendan que incluso toda esa actividad va a ser diferente o va a estar cambiando. So these are nuances of asanas that do not be body set addressal, breath set addressal, mind set addressal. Entonces, estos son aspectos de las asanas que deben ser relacionados a los conjuntos de direcciones del cuerpo, conjuntos de direcciones de la respiración, conjuntos de direcciones de la mente. So you are supposed to be rendering this. The body set addressal, the breath set addressal, and mind set addressal, and understand how the activity changes. Entonces debemos estar representando estas actividades o conjunto de actividades del cuerpo, la mente y la respiración y entender cómo los procesos de pensamiento cambian en ellos. And how the thought process changes. Cómo los procesos de actividad y los procesos de pensamiento cambian. Now in the realm of thought, Ahora en el reino del pensamiento, because in the previous session we were discussing with meditativity. See the potential for you to be como en las sesiones previas estuvimos discutiendo o conversando sobre la meditatividad, meditative. observen cómo pueden estar meditando. You open up any book, Puedes abrir cualquier libro. all books will not have meditative potential. No todos los libros van a tener un potencial meditativo. There are some books, some subjects where there is meditative potential. Hay algunos libros, algunas materias que tienen un potencial meditativo. You can't open out a newspaper and try to trace meditative potential in a news item there. Puedes abrir un diario y tratar de buscar o trazar algún potencial meditativo en la sección de noticias. However, you can open out a book such as Gospel of Ramakrishna. Y no, en el diario no vas a encontrar ese potencial. Sin embargo, puedes abrir un libro como el Gospel de Ramakrishna, Life of a saint. la vida de un sabio, la vida de un santo, Book on Adhyatma. o un libro sobre Adhyatma que es concerniente a la búsqueda del espíritu, A book on philosophy. un libro de filosofía. You will get a lot of matter for you to be meditative. Vas a obtener mucha materia sobre la cual uno puede ser meditativo. There will be a meditative potential in that matter. That's why Habrá un potencial meditativo en esa materia. the other day I said the thought should be suitable for you to be meditative. Por eso es que dije el otro día que el pensamiento debe ser apropiado para poder ser meditativo. Any thought will not allow you to raise up structure for meditative. No cualquier pensamiento nos va a permitir elevar o levantar una estructura para la meditatividad. Now find out how much there is potential for meditativity. Ahora encuentren cuánto potencial hay para la meditatividad. Because your thought process can
end up in pensivity, reflectivity. Porque nuestros procesos de pensamiento pueden terminar en pensividad o reflectividad And meditativity. y meditatividad. One more interruption here. If you want to change the posture, Una interrupción más, si es que quieren cambiar de postura, you can change the posture. pueden cambiar. If you are done in Shirshasana, you can go to Bharadvajasana or you can go to Utthitastha or Si es que ya terminaste en Shirshasana, puedes ir por Bharadvajasana o Utthitahasta, you can interchange your positions. o pueden ir intercambiando las posiciones, You can be changing your posture pueden estar cambiando sus posiciones for further explorations. para más exploraciones. But maintain this spinal paradigm, back paradigm. Pero mantengan este paradigma espinal, paradigma de la espalda. So find out how you can refine the fabric of your thought. Entonces encuentren o busquen cómo pueden refinar el tejido del pensamiento. Refine the fabric of your activity. Refinar el tejido de la actividad. So refined activity and refined thought will definitely lead you towards a meditative state. Entonces el refinar la actividad y el refinar el pensamiento definitivamente nos van a llevar hacia un estado meditativo. It will have meditativity potential, meditative potential. Tendrá potencial meditativo de meditatividad. And your asanas give you plethora of it. Y tus asanas te dan una pletora de eso. So find out how, as I said during that session which we dealt with the meditation, Entonces busquen, como les dije, durante esa sesión en la que lidiamos al respecto de la meditación, I told you there are three aspects. les dije que hay tres aspectos. There is a thinker, there is a thought, there is thinking. Hay un pensador, hay un pensamiento y hay un pensar. So try to catch hold of the thought Entonces traten de agarrar el pensamiento behind your state of mind. Because in us, detrás del estado mental. we are supposed to go for a state of mind. We want that quiet state. Porque en las asanas se supone que vayamos en búsqueda de un estado mental. Queremos un estado mental silencioso, sereno, sublime. Serene state, sublime state, noble state, a light state of bliss. Un estado noble, un estado de benevolencia. So we will be going for a positive state of mind in asanas. We don't go Entonces iremos en búsqueda de un estado mental positivo en las asanas. for negative state of mind in asana. No queremos ir en búsqueda de un estado mental negativo en las asanas. We want to improve the state of mind. Queremos mejorar el estado mental. And how there is a thought structure behind improving your state of mind. ¿Cómo hay un proceso de pensamiento detrás de ese estado mental? O detrás del mejorar ese estado mental. So try to highlight the thought process. Entonces traten de mejorar o resaltar ese proceso de pensamiento. As you are going for refined states of activity. Mientras vamos en búsqueda de estados refinados de actividad y estados refinados de pensamiento. And refined states of thought. Identify the thought content. Identifiquen el contenido del pensamiento. See how the thought content will change in body set addressal, breath set addressal, and mind set addressal. Observen cómo el contenido de pensamiento va a cambiar en el conjunto de direcciones del cuerpo, de la respiración y de la mente. Try to catch it. Traten de agarrarlo. How the thought content will change. El cómo el contenido de pensamiento va a cambiar. So thought about the thought. Entonces, pensamiento sobre el pensamiento. This proposition which I mentioned can come very handy here. Esta proposición que mencioné puede venir muy a la mano aquí, o puede resultar muy útil aquí. Kind of a thought about the thought.
lleven o desarrollen un pensamiento sobre el pensamiento. Don't just go for state of mind in yoga, that is consumerism. No vayan solamente por el estado mental en yoga, eso es consumismo. That you want to do yoga and feel quiet, serene, sublime, sedate, pensive, little transcendent, seventh heavenly mind. Voy a retrocederlo porque no tiene desperdicio lo que acaba de decir. Okay. Que de ese estado mental, el consumismo del yoga, en el que uno quiere estar silencioso, sereno, sublime, sedado, pensativo, de alguna manera trascendente en el séptimo cielo. Little transcendent, seventh heavenly mind. That is consumerism. Eso es consumismo. Try to understand the underlying thought Traten de entender el pensamiento subyacente and the structure of thought y la estructura del pensamiento para estados sublimes. sublime states. Let us not be consumeristic. No seamos consumidores. Let us see how is the thought structuring. Permitámonos observar cómo el pensamiento se estructura For sublimation. para la sublimación. What is the raw material of the thought, underlying ¿Cómo es el material crudo del pensamiento? thought, El pensamiento subyacente, on which such structure is raised up. sobre la cual esta estructura está siendo levantada. So you will have a thought about the thought. Entonces tendrás el pensamiento sobre el pensamiento. The thought will be under scrutiny. Por lo tanto, el pensamiento va a estar bajo escrutinio. The thought will be under assessment. El pensamiento va a estar siendo examinado. And by that, you'll be able to improve Y a través de eso vas a poder mejorar the thought process. este proceso de pensamiento. Then you can have consideration of the thinker. Entonces también podemos tener consideraciones sobre el pensador. You are all thinking. Todos ustedes están pensando. You have a thought. It cannot say to go by saying that there is no thinking, but there Tenemos un pensamiento, pero no podemos decir que no hay un pensar, is a thought. pero hay un pensamiento. So when there is a thought, there is a thinker. Entonces cuando hay un pensamiento, hay un pensador. When there is a thinking, there is a thought. Cuando hay un pensar, hay un pensamiento. So these are three dimensions of one Estas son tres dimensiones de un concepto. concept. Don't go by literal meaning of the thought or thinking. No vayan por el significado literal de pensamiento o de pensar. These are three-dimensional worlds. Son mundos tridimensionales. You cannot be having a thought without thinking, cannot be thinking without a thought. No puedes tener un pensamiento sin pensar, no puedes pensar sin un pensamiento. You cannot be thinker without a thinking. You cannot be thinker without a thought. No puedes ser un pensador sin el pensar, no puedes ser un pensador sin el pensamiento. So these are three dimensions, thinker, thinking, and thought. Entonces estas son tres dimensiones, el pensador, el pensar y el pensamiento. Asanas give you wonderful condition to have clarity. Las asanas te dan maravillosas condiciones para tener claridad With respect to these three dimensions. con respecto a estas tres dimensiones. To study, identify, and then study Para estudiar, identificar y luego estudiar what is thought, lo que es el pensamiento, what is thinking, and what is thinker. lo que es el pensar y lo que es el pensador. So there'll be probability for you to have a thought about the thought, Entonces va a existir una posibilidad, una probabilidad de pensar en el pensamiento, thought about thinking, thought about thinker. pensar en el pensar y pensar o tener un pensamiento en el pensador. This is important in meditative process. And Esto es importante en los procesos meditativos. see the enormous potential for meditativity
Entonces observen el enorme potencial para la meditatividad in an asana. en las asanas. So I told you about meditativity in a session, previous session. Entonces les dije sobre la meditatividad en la sesión previa, o en las sesiones previas. I told you about also yamas and niyamas. Y también les hablé sobre los yamas y niyamas. See how your thought culture, your thought process, your Observen cómo sus procesos culturales, procesos de pensamiento, mind, psyche, consciousness, creo que es la cultura del pensamiento y los procesos de pensamiento, la psiquis, la conciencia, what is its profile? ¿cuál es su perfil? As I said the other day, not committing himsa doesn't mean that you are in ahimsa. Entonces, como les dije el otro día, no cometer himsa, que es violencia, no significa que estés en ahimsa, que es no violencia. Not being in untruth doesn't mean that you are in truth. No estar en la no estar en la no verdad no significa que estés en la verdad. To be in truth, you must be in truth. Para estar en la verdad debes estar en la verdad. To be in ahimsa, you must be in ahimsa. Para estar en ahimsa debes estar en ahimsa. You can't say I am in ahimsa because I am not in himsa. No puedes decir yo estoy en ahimsa porque no estoy en himsa. To be in asteya, you must be in asteya. You Para estar en asteya debes estar en asteya, que es el no robar. can't say that I am not in steya, therefore I deduce I am in asteya. No puedes decir que no estoy en steya, que es robar, por lo tanto puedo deducir que estoy en asteya, que es no robar. I am not in abrahmacharya, therefore I am in brahmacharya. No No. puedo decir que no estoy en brahmacharya, por lo tanto estoy en brahmacharya, que es la continencia. These are all not negative states. Dice que no, que estos no son estados negativos. Now see, no doubt you are not in himsa, you are not committing a himsatmak activity. Entonces dice, sin duda no están en himsa, no están cometiendo una actividad relacionada a himsa, himsatmak, que átmico, ¿no? Or activity of the nature of himsa. O actividad de la naturaleza de himsa, de la violencia. Not there is a thought of the nature of himsa. Ni tampoco necesariamente hay un pensamiento en la naturaleza de violenta. But that is not all, you are going beyond. Pero eso no es todo, hay que ir más allá. You are encouraging the pratipaksha of ahimsa. Uno está alentando el pratipaksha de ahimsa, A pratipaksha of himsa. una pratipaksha de himsa. The himsa, etc., are manifestations of Shadripus. Dice que el himsa son manifestaciones de Shadripush. Himsa, etc., are manifestation of Shat Sampatti. Y dice que ahimsa, etcétera, son manifestaciones de Shat Sampati. So what is prominently there in your mind? Entonces, ¿qué está prominentemente ahí en tu mente? Activity of body, mind, breath Actividad del cuerpo, la mente, la respiración. is not absence of himsa, absence of asatya, absence of asteya, absence of brahmacharya. Esas actividades no es la ausencia de himsa, la ausencia de asatya, la ausencia de asteya, la ausencia de abramacharya, Absence of parigraha, la ausencia de parigraha, but presence of their antagonizers. sino que es la presencia de sus antagonistas, Shat Sampatti. los Shat Sampatis. The noble material has surfaced in the consciousness. Hay material noble que surge en la conciencia. Shama, Dama, Titiksha, Uparati, Jnana Vairagya, Shanti Samadha. Todos esos aspectos. So it is implied for ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha, shaucha, santosh, tapas, swadhyaya, isharavardhan. Entonces está implicado para todos estos aspectos de yama y niyama.
The raw material of it is not just preventing ourselves from Y que el material crudo de todo esto no es solamente prevenirnos de los aspectos contrarios o negativos, himsa, asatya, etc., que son esos, himsa, satya, etc., but encouraging and reaping harvest sino que el alentar y cosechar of shama, dhamma, titiksha, uparati, jnana, vairagya, shanti, samadhana. cosechar esos aspectos que nos queda de tarea investigar. Hay algunos que conozco, pero no todos. Or with reference to Bhagavad Gita, 16th chapter, O en referencia al Bhagavad Gita en el capítulo 16, Daivi Sampada. anótenlo también para investigarlo. Daivi Sampada. 16th chapter speaks about Daivasura Sampatti Vibhaga Yoga. Study that chapter. Y nos manda a estudiar ese capítulo. Understand the demonic potentials and godly potentials. Entiendan los potenciales demoníacos y los potenciales de deidad. So, in asanas, you are evolving saintly potentials, Entonces en las asanas estamos evolucionando potenciales de santidad, godly potentials. potenciales de deidad. A saint is not merely refraining from himsa, asatya, etc. Un santo no solamente está restringiéndose de himsa, asatya, etc. He is established in the opposites of it, Está establecido en lo opuesto a eso, which he earns by satsanga, shastra sanga, sadhana sanga, que se obtiene a través del satsanga, shastra sanga, sadhana sanga, satvika ahar vihara achar vichar. That is shat sampatti, shama, que son los shat sampati. dhamma, titiksha, uparati, jnana, vairagya, shanti, samadhana. See how these things are churned out by your asana. Observen cómo estas cosas son mezcladas, revueltas en las asanas, o surgen de las asanas. One simple asana like Shirshasana, Incluso una postura simple como Shirshasana, which is deemed to be a physical posture, que está de alguna forma destinada a ser una postura física, or Bharadvajasana, deemed o Bharadvajasana, to be a physical posture, que está destinada a ser una postura física, Hasta, deemed to be a physical posture. o Uttita Hasta, lo mismo, It is a generator of noble qualities. son generadoras de cualidades nobles. That is the Samudra Manthan aspect in the microcosm through yoga. Ese es el Samudra Manthan en los aspectos del microcosmo a través del yoga. So all noble qualities are surfacing. Entonces todas estas cualidades nobles surgen a la superficie. So when the noble qualities are on surface Entonces cuando estas cualidades nobles están en la superficie, or sumptuously present, o de alguna manera presentes, there is no chance of you going to himsa, asatya, steya, brahmacharya, parigraha. no hay manera en que uno vaya a himsa, asatya, steya, abramacharya y parigraha. Not only that you will be away from them, you will be engaged in their opponents. No solamente que nos vamos a alejar de eso, sino que vamos a estar relacionados a sus oponentes, Dharma. que es el Dharma. Their opponents are Dharma Tattva. Sus oponentes son estos componentes del Dharma. So you will be established in Dharma Tattva. Entonces vamos a estar establecidos en esos componentes del Dharma. So see how the yamas, the very material of yama is being shut out. Entonces vean cómo los yamas, el mismo material de los yamas está siendo mezclado aquí. We try to live in yama. Tratamos de vivir en llama. We don't try to turn out material of yama. No tratamos de obtener material de llama. See, in asanas, you can turn out material of yama. En las asanas podemos buscar ese material de llama. That's a yogic mind. If you look into Guruji's book, Eso es una mente yógica. Si buscamos en el libro de Guruji, booklet on yogic mind. hay un libro pequeño sobre la mente yógica. So you will understand how yogic mind can be turned out from what you are doing. Entonces podríamos entender cómo la mente yógica resulta de lo que estamos haciendo.
So I tried to bring in the theory which we discussed for nearly 2-3 sessions. Entonces tratemos de traer esa teoría que hemos discutido por alrededor de 2 o 3 sesiones, In practical aspects of it. en los aspectos prácticos de esto. So for you to understand how postures become asanas and how asanas have yoga. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo las posturas se convierten en asanas y cómo las asanas traen el yoga, This is how yoga comes in asana. Therefore, they're esa es la manera en que el yoga viene en las asanas. called yogasanas. Entonces, por lo tanto, ahí son llamadas yoga asanas. So today I made an attempt to Entonces, hoy día hice un intento combine the theoretical precepts de combinar los preceptos teóricos and the practicality. y la practicalidad. For you to construe. Para que puedan construir. Those ideas about meditation, meditativity, ideas about Estas ideas sobre la meditación, meditatividad, estas ideas sobre lo ético-religioso, ethico-religious principles, los principios ético-religiosos, the achar dharma principles, los principios de la Char Dharma, achar niti dharma principles. principios de la Charniti Dharma, que es esto ético-religioso. So to understand them, how we are having generators of this through our asanas, Entonces, para entender cómo tenemos generadores de esto a través de nuestras asanas, yogasanas, through our pranayama, de nuestras yogasanas, a través de nuestro pranayama, through whatever thing we do. a través de cualquier cosa que hacemos. See the dynamic meditativity, dynamic meditation in Vean, observen la dinámica meditatividad, place where you consider the thinker, where you consider the thinking, not just the thought. donde se considera el pensador, el pensar, no solo el pensamiento. Rather than what you call going around, hovering around the thought. No solamente el ir alrededor o sobre un pensamiento And saying that I'm thinking, y decir que estoy pensando, we also have thought about thinking. también pensamos en el pensar, We also have thought about thought thinker. también tenemos pensamientos en el pensador, That is major component of meditativity. y esos son componentes mayores de la meditatividad. So that should be enough for the session. Entonces eso es todo por esta sesión. Thank you very much for your patience. Muchas gracias por la paciencia. Hope this is also a fruitful session. Espera que esto sea también una sesión fructífera. Namaskar. Thank you very much. Namaskar y muchas gracias. Y ahí termina esta 8ª sesión de educación en yoga por Prashant Iyengar.